Muy buenos días. Nos encontramos en la Secretaría de Economía, en donde el director de Comercio Exterior, el licenciado Juan Díaz Mazariego, nos hablará sobre los cambios al anexo de normas oficiales mexicanas que entrarán en vigor el próximo 3 de junio del año en curso. Nos encontramos aquí de Concanaco. Agradecemos a todos los asistentes a este webinar y les informamos qué es Concanaco. Concanaco es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que representa a 257 cámaras en todo el país, con oficinas en 900 ciudades de la República. Asimismo, tenemos un aproximado a través de nuestras cámaras de 720,000 empresas afiliadas. Agradezco también a los panelistas y en nombre de nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, quien por motivos de su encargo no nos pudo acompañar, pero agradecemos la hospitalidad de la Secretaría de Economía en la persona del director general, Juan Díaz Mazariego. Muchas gracias, director. También agradecemos la presencia de nuestros panelistas, el licenciado Octavio de la Torre de Estéfano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente de Concanaco, quien ha tenido una participación sobresaliente con nosotros en Concanaco en varios temas que son del interés de todos los afiliados de nuestra confederación. Asimismo nos acompaña también Nayeli Escobedo, vicepresidenta suplente de Aduanas, y el licenciado Luis Ugarte, vicepresidente suplente de Comercio Exterior, así como Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de ANTAD. Nayeli Escobedo y Luis Ugarte son vicepresidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. La Confederación, la Concanaco Servitur, es miembro fundador de lo que es la entidad mexicana de acreditación, el organismo con el cual se lleva a cabo lo que son las acreditaciones, las certificaciones y las manifestaciones de conformidad con las normas a las cuales están afiliadas todas las unidades de verificación y empresas que se dedican a lo que es la metrología y normalización. Es para nosotros como confederación muy importante poder estar al día en lo que son todas las adecuaciones a la normatividad vigente, ya que nosotros al estar en el comercio, en los servicios, en el turismo, tenemos que cumplir con todas las normas oficiales mexicanas, lo cual nos ayuda a ser competitivos y a tener mayor productividad a través de nuestras empresas y poder participar en el mercado global en el cual estamos inmersos. Agradecemos nuevamente la hospitalidad de la Secretaría de Economía y le paso el micrófono al licenciado Juan Díaz Mazariego. Muchas gracias, muy buenos días a todos los amigos de la Concanaco y demás organizaciones que se encuentran presentes el día de hoy. Agradecer al presidente de la Concanaco, a José Manuel, a Enrique Octavio, a Octavio, pues el poder participar por parte de la Secretaría de Economía en este importante evento. De parte de la doctora Márquez, secretaria de Economía, y del doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Comercio, reciban un cordial saludo. Y el objetivo de la reunión del día de hoy, de la videoconferencia del día de hoy, es hacer una breve presentación de los cambios que entrarán en vigor el próximo 3 de junio, el próximo lunes, respecto del acuerdo de NOMS o anexo de NOMS, como coloquialmente es conocido, y pues resolver las preguntas que ustedes se iban a plantearnos. Entiendo que algunas ya le han llegado a la Concanaco de manera anticipada, y entiendo que también tendremos la posibilidad de atender algunas otras que de alguna manera nos hagan llegar en el transcurso de esta charla. Si empezamos, por favor. Bueno, el primer punto que es importante para nosotros es destacar la importancia de las normas oficiales mexicanas. Coloquialmente las conocemos, son las NOMS. Desde el punto de vista internacional, están circunscritas y su naturaleza es la de una regulación técnica. ¿Qué significa que es una regulación técnica? En términos generales, los países en la OMC hemos acordado que no se vale estar imponiendo regulaciones nada más porque sí. Sin embargo, se reconoce
que los países tienen plena capacidad de establecer regulaciones cuando éstas tiendan a preservar la vida, la integridad de las personas, de los animales, del medio ambiente, y de eso es de lo que se trata con estas normas de información comercial, perdón, con estas normas oficiales mexicanas. Entonces, es la forma en la que en nuestro país se establecen una serie de regulaciones que tienen que ver con la forma en la que garantizamos la salvaguarda de la vida, de la integridad, de la salud de los ciudadanos en términos generales, y en particular es a lo que nos referimos con el paquete de normas que nos tiene el día de hoy aquí. ¿Cuál es el objeto de las del Acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas? Básicamente es identificar aquellas mercancías que estén sujetas al cumplimiento de determinadas normas. Como cualquier acuerdo de regulaciones no arancelarias, el acuerdo de NOMS lo que hace es, primero que todo, identificarnos mercancías. Y en segundo lugar, nos identifica las normas oficiales mexicanas cuyo cumplimiento deberá demostrarse en el punto de entrada o de salida de las mercancías en el país. En este caso estamos hablando de importación de mercancías. También el acuerdo prevé el procedimiento para cumplir con las normas oficiales mexicanas y también lista una serie de excepciones que no estarán afectas a este cumplimiento. Estamos hablando que en una evaluación que hace la Secretaría de Economía y que ha sido consistente, desgraciadamente, a lo largo de los últimos 8 años, se refiere a que el 60% de las fracciones arancelarias que están señaladas en el acuerdo de NOMS, sujetas al cumplimiento con normas oficiales mexicanas, al día de hoy aplican un identificador que dice que no deben cumplir. Para la Secretaría de Economía es muy preocupante un volumen tan alto de mercancías que entran sin demostrar el cumplimiento, porque entonces es claro que la regulación tiene algún problema. Cuando la regulación se está refiriendo a no más del 40% de las operaciones que supuestamente deberían estar siguiendo las indicaciones de la misma, resulta que algo hay mal con esa regulación. Y el tema no sería menor si se tratara de otro tipo de regulación, pero como lo explicábamos al principio de la charla, estamos hablando de regulaciones técnicas que en este caso les estamos denominando de seguridad. Las estamos encajonando con la etiqueta de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de que la modificación al acuerdo de normas que entra en vigor el próximo lunes tiene que ver con etiquetado. No son normas de etiquetado, no son normas de información comercial de lo que estamos hablando. Son todas ellas normas de seguridad, de eficiencia energética, algunas que tienen que ver con el uso del agua. Básicamente de eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de normas? Seguramente de las más relevantes tenemos la 1 y la 3 de la Secretaría de Economía, que son normas que tienen que ver con la seguridad de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué significa esto en lenguaje liso y llano? Significa que la regulación que el Estado mexicano ha realizado a través de la Secretaría de Economía y que se traduce en estas normas, la NOM 1 y la NOM 3, para que nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares y todos nuestros amigos y toda persona que está en contacto con un aparato eléctrico o electrónico no se electrocute, el aparato no se sobrecaliente, el aparato no aviente un chispazo y cause un incendio. De eso es de lo que estamos hablando y no de otra cosa. El Estado mexicano ha venido generando una serie de normas. Dentro de esta etiqueta de normas de seguridad estamos hablando de 64. Bueno, 64 normas que de una o de otra manera regulan diversos productos. Eso es lo que se pretende, que a partir del próximo lunes
se demuestre el cumplimiento en la aduana con estas normas oficiales mexicanas. Esto ya lo habíamos comentado. Este es uno de los ejemplos por la norma 192. Como ustedes saben, hay una serie de requisitos también para cumplir en materia de seguridad que se traduce en temas de interferencias en telecomunicaciones. El IFT, antes la COFETEL, y de la mano de la Secretaría de Economía, han venido emitiendo una serie de normatividades para garantizar que no tenemos interferencias con los aparatos que usan radiofrecuencias. ¿Y cuál es el problema? Pues que encontramos que la mitad de las unidades afectas al cumplimiento de esta norma se han importado sin demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas correspondientes. Aquí lo que estamos viendo en esta lámina es cuál ha sido el proceso que ha seguido la Secretaría de Economía para lograr este cambio en la regulación. Generalmente estamos acostumbrados como Secretaría de Economía a escuchar y como reguladores a escuchar reclamaciones en el sentido de es que no se avisó con el suficiente tiempo, es que no tuve tiempo de hacer lo necesario para cumplir. En este caso entendíamos que el tema no es menor. Y la realidad es que la primera ocasión que la Secretaría de Economía sometió a consulta pública el anteproyecto de modificación al acuerdo en el que se dan estos cambios que entrarán en vigor el próximo 3 de junio, fue de marzo del 2017. Es decir, estamos hablando de hace más de 2 años en que se dio esta primera notificación, primera consulta pública de el anteproyecto del acuerdo de NOMS. Posteriormente, un año después, la Secretaría, se recibieron una serie de comentarios, la Secretaría de Economía vuelve a subir un nuevo anteproyecto ante la CONAMER, en donde integró ya una serie de comentarios, de inquietudes manifestadas por el público en general, las empresas, las cámaras, y entonces de este anteproyecto finalmente fue publicado el 23 de octubre del 2018, es decir, hace poco más de 6 meses. Cuando, y aquí es un tema importante que debemos dejar en claro, cuando se determina la fecha de entrada en vigor del acuerdo, ¿qué se consideró? Que en estricto sentido, la naturaleza del acuerdo de NOMS, como se los he manifestado, es simplemente la identificar las mercancías, las normas que deberán demostrar su cumplimiento en el punto de entrada de la mercancía al país. Pero no quiere decir que estas mercancías, una vez que brincaban la frontera, no deberían de haber cumplido con las normas oficiales mexicanas. Esto es, aquella mercancía que se importara a través de las fracciones 7 y 8 del numeral 10 del acuerdo, que les permite a las empresas todavía importar mercancías sin demostrar ese cumplimiento en la aduana, una vez brincada la mercancía, deberían haberse acercado a los organismos de certificación, a los laboratorios de prueba, con el objeto de haber obtenido esta certificación. De ahí que en el momento que se publica el acuerdo el 23 de octubre, se define que el plazo que llegara a marzo del siguiente año, de este año, sería un plazo más que suficiente para que se hicieran los ajustes pertinentes en la operación de las empresas, que no en la certificación de los productos, porque insisto, esa obligación siempre ha estado vigente, y entonces simplemente era un tema de vamos a ajustar la operación, vamos simplemente a ver cómo va a funcionar la logística para entonces estar en condiciones de poder dar un cumplimiento sin mayor problema. No obstante, hay
cambio de administración y la nueva administración decide conceder un plazo adicional para lograr este cumplimiento. Así, de aquello que debió haber entrado en marzo de este año, se pospone hasta el 3 de junio de este mismo año. Y aquí es importante considerar que varias de las empresas, cámaras, asociaciones que durante la transición de gobierno se acercaron con la doctora Márquez, le habían ya venido manifestando algunas inquietudes con este cumplimiento, y en términos generales, cuando se les preguntaba cuál era el plazo prudente para que las empresas estuvieran en condiciones de cumplir, pues en términos generales las empresas decían 2 meses, 3 meses, y aquellas que más hablaban de 6 meses, un plazo que, a reserva de lo que cualquiera de nuestros escuchas pueda manifestar, pues se considera más que prudente. Entonces, de ahí que la secretaria haya decidido dar un plazo de 7 meses. Si lo que era el plazo mayor que se le había planteado como una necesidad era de 6 meses, consideró prudente, por el cambio de administración, dar un mes más a lo que las empresas habían manifestado como necesario para lograr un adecuado cumplimiento, y es así que se toma la decisión de esta fecha del 3 de junio, en donde es un mes más de los 6 que prudentemente, con cierto colchón, eran los pertinentes para lograr un adecuado cumplimiento con esto. Así es como llegamos a esta fecha del 3 de junio próximo. Como les comentaba, el acuerdo de NOMS no solo tiene normas de seguridad, pero en este caso nos estamos refiriendo únicamente a normas de seguridad. El artículo 1 del acuerdo se refiere a las normas de seguridad, son 65 normas, 514 fracciones arancelarias, que a partir del 3 de junio no se podrán importar las mercancías si están sujetas al cumplimiento de una norma oficial mexicana específica. ¿En qué consiste básicamente la modificación? En que dejarán de ser admitidas las cartitas bajo protesta de decir verdad, en donde se manifestaba que la mercancía sería para uso propio o para prestar un servicio, etcétera, etcétera, porque aquí en el debate que comentamos y que se llevó durante el tiempo que el anteproyecto estuvo en consulta pública, algunas de las empresas, algunas cámaras alegaban, oye, pero es que es para mi consumo propio. Y realmente esto nos preocupaba la percepción que existía de que siendo una mercancía para uso propio no requería el cumplimiento de una norma de seguridad. Para nosotros es perfectamente entendible que cuando una mercancía es para uso propio, quizás sea innecesario el pedir que se cumpla con la información comercial. No es mercancía que va a estar que va a ser objeto de una valoración por parte de un potencial consumidor y que requiere esa información para tomar una decisión. Estamos hablando de que es mercancía que va a estar expuesta a cualquier persona, por más técnico y por más experto en el manejo de la mercancía que sea, cuando estamos hablando de normas que fueron hechas para salvaguardar la vida, la seguridad, la integridad de las personas, sin discriminar entre consumidores finales y técnicos especializados, obreros o especialistas de una empresa o el personal propio de la empresa que la comercializa. Entonces, es claro que esta excepción se había estirado demasiado y era necesario reencauzar el objetivo de las normas, que es salvaguardar la vida, la integridad, la salud de las personas. ¿Cómo se dará el nuevo esquema de validación de las normas en aduanas? Y hago énfasis en la pregunta porque en estricto sentido ese es el cambio. Lo que vamos a ver es
que de una mercancía que alguien presentaba una carta bajo protesta de decir verdad o bien el certificado ante la aduana, y que no obstante presentaran la carta, mantenían la obligación de certificar la mercancía una vez en el país. En realidad lo único que está pretendiendo la Secretaría a partir del 3 de junio es instrumentar un nuevo esquema de validación, es decir, aquello con lo que ya se debería haber estado cumpliendo, con lo que la totalidad de las empresas que han venido realizando operaciones debían haber estado cumpliendo. Lo único que vamos a hacer es poner un candado electrónico en el sistema de aduanas para que se valide el número de certificado del organismo o el número de resultados de pruebas en algunos casos de algunas normas o de dictamen de algunas unidades de verificación según la norma que corresponda, pero en términos generales lo podemos definir como el número de certificado que nos emita el organismo de certificación. Eso es lo que se va a validar. ¿Y qué se requiere para eso? Pues para que un importador le dé firma el sistema de aduanas, es necesario que previamente los organismos de certificación y en general todas las entidades de la infraestructura de evaluación de la conformidad relacionadas con estas normas del artículo 1 del Acuerdo de Normas le hayan entregado en el formato electrónico que se requiere a la Secretaría de Economía la información, cumpliendo un protocolo de normalización de esa información para que sea perfectamente legible e interpretable por los sistemas, y entonces la Secretaría de Economía se la va a depositar al sistema de aduanas, y aquella empresa que de esa mercancía tenga ya depositado el certificado de manera electrónica, el candado del SAI, el candado del sistema de aduanas, se estará abriendo y les dará la firma electrónica correspondiente. Lo que estamos viendo en pantalla es un comparativo de cuáles son los campos actuales que tiene un certificado del lado izquierdo y del lado derecho cuáles son los nuevos campos de los certificados para efectos de que se pueda lograr esta validación que les comento. Y en términos generales, los cambios los vemos en dos renglones, que son los que están destacados en negrita. Al día de hoy los organismos venían depositando su partida. La verdad es que algunos ya tenían habilitados sus sistemas a 8 dígitos. Y en los nuevos campos, pues es la fracción arancelaria. Por otro lado, el país, se venían dando diferentes países. La realidad es que para fines prácticos, en este momento, la validación del país no es un tema relevante y no será algo que se considere en este proceso. Aquí hay algo que es importante y qué bueno que tenemos a una de las confederaciones de agentes aduanales presente, porque es importante decir que no es responsabilidad del laboratorio o del organismo de certificación la clasificación arancelaria de la mercancía, es responsabilidad del importador, y los importadores pueden contar con la asistencia de su agente aduanal de confianza para que les auxilie en la clasificación, la correcta, la adecuada clasificación arancelaria de la mercancía. El importador, el usuario, le proveerá esta información a su cliente, perdón, el agente aduanal se la entregará a su cliente, el importador se la proveerá al organismo o al laboratorio, y entonces estaremos en condiciones de cumplir con el cuadro anterior, que es que uno de los datos del certificado sea precisamente la incorporación de la fracción arancelaria, esto es el código arancelario a 8 dígitos. ¿Qué escenarios estamos previendo en la Secretaría de Economía? Insisto, aquí pues simplemente partimos de que la cartita bajo protesta de decir verdad, que ya no será aceptable para las normas del artículo 1, ya pierde total validez, y entonces estaremos entrando a un evento en donde deberán las empresas contar con su certificado correspondiente. Nuestro primer escenario es si las empresas ya contaban con el certificado correspondiente. Lo único que deberán hacer
es acudir a su organismo de certificación correspondiente y solicitarles la reimpresión del certificado con las fracciones arancelarias que les provean, con el objeto de que tengan la certeza de que en el momento que realicen a partir del 3 de junio una operación de importación, el candado electrónico se va a abrir respecto de esas fracciones que le están dando de alta, por decirlo de alguna manera, ante el organismo de certificación. En el segundo caso, que es cuando tenemos empresas que ya venían en el proceso de certificar alguna mercancía, pues es algo muy similar. Deberán, con la asistencia de su agente aduanal de confianza, obtener la clasificación arancelaria de la misma y proveerla también al organismo de certificación con el objeto de que el nuevo certificado ya sea emitido con el código a 8 dígitos. Y por último, aquellas nuevas solicitudes de certificación, bueno, también desde el momento de la solicitud, la recomendación es entregar al organismo de certificación, unidad de verificación, la clasificación arancelaria que les proponga su agente aduanal, con el objeto de que de entrada el expediente esté completo y ya no tengan que estarlo presentando con posterioridad. Algo que es fundamental, y aquí es algo que en lo que sí es responsable del organismo de certificación, en transmitir la información íntegra a la Secretaría de Economía. Ya se han realizado las pruebas, el sistema funciona sin mayor problema, estamos en condiciones de que el layout o la construcción electrónica de los datos del certificado que los organismos deben entregar a la Secretaría de Economía, ese carril electrónico funciona sin mayor problema y estamos en condiciones pues de tomarlo tan pronto empiece a llegar ya esta información. Y es importante recalcar esto: la Secretaría de Economía no va a transmitir a la aduana ningún layout, ningunos datos de certificado que no vengan completos. Por favor, no tiene sentido que le rueguen, que le hagan manita de puerco al administrador de la aduana. No está en su capacidad justificar esto. No tiene sentido que acudan a la Secretaría de Economía, a alguna delegación, a alguna Secretaría de Desarrollo Económico, a alguien diciendo por favor que manden los datos de mi certificado, que me quiten el certificado. Los únicos a los que corresponde la responsabilidad de construir la información y enviarla a la Secretaría de Economía, entregarla a la Secretaría de Economía, son los organismos de certificación. Nadie más. Por más que a mí me llegue cámara, asociación o empresa, la que quieran, del tamaño que quieran, no está en mi capacidad darle esta información a aduanas si no viene de un organismo, porque hay toda una codificación de la información que si no la cumplimos, y solo eso lo pueden hacer los organismos, en el momento que pretendiéramos nosotros depositársela al sistema de aduanas, simplemente la va a rechazar porque no cumple con la construcción correspondiente. No obstante, la Secretaría también fue sensible a pues poner un poquito más en detalle, más aterrizados, algunos otros temas que pocas empresas ya venían utilizando, como los esquemas de reconocimiento mutuo o los esquemas de equivalencia. Aquí, por ejemplo, algo que hemos decidido impulsar es los acuerdos de reconocimiento mutuo. Y los acuerdos de reconocimiento mutuo, ¿qué son? Básicamente, alguna entidad de evaluación de la conformidad en México, un organismo, un laboratorio, celebra un acuerdo de reconocimiento mutuo con algún similar de él, laboratorio o organismo en el extranjero, para que se reconozcan recíprocamente los resultados de esas pruebas, las certificaciones, y entonces
claramente el costo se reduzca para las empresas. Ahí la primera recomendación que podemos hacer a las empresas es, si algunos de ustedes ya tienen pruebas o certificaciones con organismos o laboratorios en el extranjero, acudan al organismo de certificación de su confianza en México y vean la posibilidad de que celebre un acuerdo de reconocimiento mutuo con su homólogo con el que ustedes están acostumbrados a trabajar, a fin de que el organismo mexicano valore si ese homólogo en el extranjero cumple con el perfil para poder celebrar un acuerdo de reconocimiento mutuo, y entonces esto hará seguramente los trabajos más sencillos para ustedes. Esta información de cuáles son al día de hoy aquellos en los que existe acuerdo de reconocimiento mutuo está publicado en la página del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior del Gobierno de México, y ahí encontrarán toda esa información. Certificados de equivalencia. Aquí, si ustedes recuerdan, hace algunos años se publicó por parte de la Secretaría de Economía unos acuerdos que coloquialmente se llamaron acuerdos de equivalencia, y en esos acuerdos se reconocía que las certificaciones de algunas entidades, para ser exactos, 6 entidades en el extranjero, 3 de ellas en Estados Unidos, 3 de ellas en Canadá, serían reconocidas por el gobierno mexicano sin necesidad de que esos resultados fuesen reconocidos por alguna filial en México, sin mayor requerimiento. La Secretaría de Economía ha contactado a estos organismos, a estos 6 organismos en el extranjero, con el objeto de que también ellos nos entreguen la información en el formato electrónico, que necesitamos para estar en condiciones de depositárselo también al sistema de aduanas, y que quien tenga un certificado de estos pueda válidamente importar la mercancía correspondiente. Entonces, si alguno de ustedes está acostumbrado a trabajar con certificados de equivalencia, simplemente la sugerencia sería contacten a su proveedor en el extranjero y confirmen con ellos que ya le han pedido al organismo de certificación americano o canadiense que le envíe la información de esos certificados a la Secretaría de Economía, con el objeto de que lo demos de alta en el sistema, y no deberán tener ningún problema si esto ha sido realizado a partir del próximo lunes. Una facilidad adicional es que cuando alguna pieza, parte o componente está afecta a la misma norma que el bien final, y ese bien final ya cuenta con un certificado, ya con una certificación en términos generales de algún organismo de certificación, entonces, ¿qué es lo que deberá ocurrir? Que pueden voltearse con el organismo de certificación, y si en las pruebas que se realizaron conforme a las cuales el organismo emitió la certificación consta que esas piezas, partes y componentes que pretenden traer para servicios de reparación, por ejemplo, son las mismas con las que fue probada en su oportunidad el bien final y certificado, entonces bastará que se las incorporen a un anexo del certificado, y esas piezas podrán ser importadas en lo individual, no como parte evidentemente del producto final, porque se ya está certificado, pero en lo individual, al amparo de su fracción arancelaria individual de pieza, parte o componente, podrá ser importada, amparada por las mismas pruebas. Simplemente se les asignará una clave diferente como número de certificado, para que al momento del despacho sea eso lo que identifiquen como número de certificado. Mercancías no susceptibles de certificación. Hay mercancías que están
que si bien están identificadas en el acuerdo por fracción arancelaria con alguna norma oficial mexicana en específico, la realidad es que puede que sea el caso que esa pieza no sea susceptible de certificación en lo individual. Es decir, sí lo es cuando está en el contexto de un producto en el que está inserta y el producto es probado, pero en el momento que saco la pieza del bien final y por lo tanto pues no tiene alimentación eléctrica, por ejemplo, entonces no será factible realizar estas pruebas. En ese caso estaremos en condiciones de que se justifique mediante un escrito que se presenta a la Secretaría de Economía, la Dirección General de Comercio de Normas en particular, y la Dirección General de Normas, la DGN, hará una valoración del caso concreto y en su caso emitirá una resolución que de nueva cuenta se depositará en el sistema de aduanas y les permitirá realizar la operación. Mercancía no susceptible de certificación, esta es el anterior. Perdón, esta es una nueva facilidad con el objeto también lo omití en el caso anterior, el tiempo de respuesta por parte de la Dirección General de Normas será de máximo 20 días hábiles, pero como una facilidad adicional con el objeto de que se pueda contar con resoluciones en un tiempo menor, la Secretaría de Economía ha acudido a 3 cámaras y asociaciones vinculadas directamente con las normas, como son la CANAME, la CANIETI y la INA, con el objeto de que ellas puedan procesar, coadyuvar con la Secretaría de Economía y emitir una especie de predictamen en donde cuál será la función de estas 3 cámaras y asociaciones, básicamente revisar que técnicamente se cumpla con los criterios para considerar que la mercancía no es susceptible de certificación. La cámara o asociación nos ayude filtrando la información para que venga en el formato idóneo, ya procesado, que la Secretaría estará, en caso de considerarlo viable. Ok. Y entonces el tiempo de respuesta será menor, será máximo de 10 días, con el objeto de que pues podamos abrir más ventanillas, que tengamos más cabezas, ojos y manos ayudando a la Secretaría para que esto se resuelva en un plazo bastante menor. ¿Qué otras excepciones se contemplan en este caso? Aquí hay algo importante. Como hemos dicho, el objeto de las normas oficiales mexicanas es pues cuidar la vida, la integridad de los ciudadanos, de las personas que están en México, pero en el caso de algunas empresas resultaría ocioso pedirles la certificación con normas mexicanas, con normas oficiales mexicanas, cuando esa mercancía va a ser comercializada en el extranjero. Cuando es mercancía que viene a un procesamiento de tipo industrial a nuestro país, pero al final esa mercancía no debe realmente demostrar que cumple con la regulación mexicana, sino con la regulación del país de destino. En ese caso, es por lo cual las operaciones que realicen las empresas IMEX, PROSEC de la industria automotriz no deberán estar afectas a demostrar este cumplimiento. Y por último, muestras comerciales para empresas certificadas. Lo hemos dicho en varios foros, no se pretendía que el tema de muestras comerciales ahora fuera la nueva modalidad de fracción 7 y 8 del acuerdo y ahora todo el mundo importará muestras comerciales, y por ello es que se ha acotado a empresas certificadas. El procedimiento básicamente consiste en que requieren una autorización de la Secretaría de Economía, en este caso es de la Dirección de Comercio Exterior,
con el objeto de que se les registre ante el sistema de aduanas, y en el momento que pretendan importar sus muestras estarán en condiciones de hacerlo. Se ha definido un tope virtual de 300 unidades con el objeto de poner cierto orden a esto, pero por supuesto que en caso de que se justifique ante la Secretaría de Economía la necesidad de un número mayor de muestras, estaremos en condiciones de hacerlo. Ojo, debo aclarar, muestra no significa mercancía para uso propio. Hay dos tipos de muestra: la muestra que será importada para que la mercancía sea certificada por un organismo de certificación, y la muestra comercial, que es aquella que tiene por objeto ponerla en alguna especie de exhibidores, entregarla a algunas personas que hacen análisis de comercialización, de mercadeo de ciertas mercancías, y que vean si esa mercancía estaría funcionando comercialmente para la empresa. En ese caso, las empresas toman la decisión de decir, como sí la voy a comercializar, voy a cumplir con todos los requisitos para certificarla, pero no quiere decir que esas muestras puedan ser objeto ni de comercialización ni de uso propio por parte de las empresas. Por último, la información relativa a todo lo que he expuesto y muchas más cosas están siendo permanentemente actualizadas en el portal que ustedes ven en pantalla. También anunciamos en la cuenta de Twitter del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior toda esta información. Entonces les sugerimos pues que estén pendientes directamente en el portal del SNICE, o nos sigan en la cuenta del SNICE, en la cuenta de Twitter del SNICE, para que tengan por la información calientita que se va generando en tiempo real. Muchas gracias por su atención y asumo el paso del micrófono a Octavio. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que ha sido una excelente conferencia y conversación. Tenemos una serie de preguntas, tanto por nuestros vicepresidentes de aduanas como de comercio exterior, que son representantes de las dos confederaciones de agentes aduanales en México, y otras que nos están llegando por vía Facebook y el webinar. Entonces me permitiría cederle la palabra a Nash, que trae ya un consolidado y que las estaba agrupando con la intención de no ser repetitivas, porque hay muchas que incluso ya las resolviste. Gracias Juan. Buenas tardes. Pues bueno, directo, nada más puntualizar, justo tú comentabas al principio que hay diversos escenarios, y dentro de esos escenarios vamos a tener que solicitar la reimpresión de aquellos certificados que hoy no tienen la fracción arancelaria. Así de hecho no lo han hecho del conocimiento algunos organismos de certificación. Sin embargo, también en contacto con otros organismos pareciera que existe la duda de que no es, o más bien presumen que no es obligatorio insertar la fracción arancelaria en esos que ya están impresos. De lo que escuchamos y lo que hemos visto en la información que ustedes han publicado, entendemos que sí es necesario que se incluya la fracción en todos los casos. ¿Es correcto? Gracias. A ver, lo que le hemos dicho a los organismos es: creemos que es totalmente deseable que reimpriman los certificados con las fracciones arancelarias. En estricto sentido, con que el organismo a nosotros en el formato electrónico nos dé el certificado más las fracciones arancelarias, es lo que nosotros estaríamos depositando ante la aduana. Eso no requiere realmente una reimpresión. Sin embargo, dudo que vaya a haber importador o agente aduanal que se sientan tranquilos sin tener un papelito que respalde el que ese certificado está asociado a X, Y o Z fracción arancelaria, y pues en pocas palabras tener a quien reclamarle en caso de que no les dé firma el sistema de aduanas. Entonces, si bien
estrictamente para efectos de que economía le pueda entregar la información a aduanas, no es necesario que haya una reimpresión. Sí es cierto, y así se los manifestamos a los organismos en las reuniones que tenemos con ellos, que es importante que se reimpriman los certificados con el objeto de darle la tranquilidad a la gente aduanal y al importador de que esa tarea que había que realizar fue realizada y que por lo menos por ese tema no debería haber ningún problema a partir del 3 de junio. De hecho, los organismos nos han ventilado diversas políticas en torno a estas reimpresiones, desde aquellos que la reimpresión tal cual no te la cobran, hasta aquellos que te dicen, pues sí, yo voy a cobrar una cantidad módica por esa reimpresión, ¿no? Digo, ahora sí que es un tema de libre competencia, es una decisión. Entendemos que también ellos realizan algunas consideraciones en función del volumen de certificaciones que tienen con diferentes clientes. En fin, ya es un tema totalmente de acuerdos entre privados. Gracias, Juan. Aprovechando que estamos tocando el tema de la fracción, precisamente es muy común que en el despacho tengamos en algunos casos cambios de fracción arancelaria determinada por la autoridad. En este caso entendemos que el valor de la fracción en el certificado es meramente indicativo. Sin embargo, creo que sí va a ser muy importante que haya una coordinación y que estemos en el mismo canal, Secretaría de Economía, aduanas y obviamente los usuarios, en qué va a pasar si tenemos algún cambio de fracción arancelaria por parte de la aduana, ¿no? En su momento Laboratorio Central o la propia aduana, y esto implicaría que tal vez tuviéramos que cambiar esa fracción para el certificado. Eso no se ha dado a conocer por parte de aduanas de manera muy particular. Yo creo que sí valdría la pena en todo caso generar un boletín, porque primero se va a desconocer el certificado o no debería, porque estamos hablando de la descripción de la mercancía la misma. Sin embargo, tal vez sí corregirlo, tal vez ajustándonos a un beneficio como lo que existe hoy en la regla 3721 de corrijo, ¿no? Y no estamos hablando y tratar incluso de evitar el inicio de un PAMA, ¿no? Que pudiera ser pues un poco agresivo por esa razón, simplemente cuando estamos hablando de que se certificó el mismo producto. Entonces, bueno, esa es una preocupación. Tomamos nota, yo recuerdo las pláticas que hemos tenido con los colegas del SAT que están en ese entendido. Sin embargo, no hay como la clarificación a través de la regulación o de un criterio por lo menos. Tomamos nota, lo comentamos con ellos, y aquí vuelvo a hacer énfasis en el tema que la política por reimpresión de certificados es la define cada una de las entidades de los organismos de certificación. Esto quiere decir que en caso de que se presente esa situación y vayamos con un organismo para que nos dé de alta un par de fracciones adicionales dependiendo de derivado de la reclasificación por parte del SAT, bueno, no necesariamente esa reimpresión será gratuita, ¿no? Pero por cuanto a la parte del reconocimiento de esas fracciones para esa mercancía, no queda duda alguna. También nuestro vicepresidente de Comercio, Luis Ugarte, agente aduanal, también tiene una pregunta que hacerte, Juan. Buenas tardes, muchas gracias por la palabra. En esta globalización de las empresas y de los servicios que se prestan en el comercio, y hemos encontrado varias puntos de vista o dificultades que se van a presentar. Una es, que ya bien lo hemos platicado, son las refacciones y las partes porque no es nada más un producto que venga que podamos enlistar las refacciones que puedan venir o los números de parte que puedan venir. También hay orígenes diferentes por proveedores. No, yo creo que esos temas se van a ir dando y los van a encontrar y vamos a encontrarlos. En mi caso particular, como agente aduanal, que estamos en frente de la autoridad aduanera, que ellos aplican lo que está textual en la ley, vamos a encontrar esa problemática. Igualmente, hay empresas que van a dar garantías, que no son productos que entendemos que es el tema de la seguridad, pero que no se van a quedar en el país. A lo mejor son garantías internacionales que vienen y pasan en el país. Y entiendo, porque eso ha sido el primer punto original y que todos estamos de acuerdo que lo principal es la seguridad del usuario y del consumidor,
pero por estas circunstancias creo que hay otros organismos que es difícil que seamos, que podamos la homologación de certificaciones que hay en otros países porque se pueden presentar aquí, pero hay algún esquema de dejar un periodo y revisar estos casos particulares y problemáticas que van a ir dando. Y yo te puedo nombrar dos, pero a lo mejor podemos encontrar N cantidad de circunstancias que se van a dar en el proceso. Quisiera saber cuál es el punto de vista tuyo, Juan, y de la Secretaría en cuanto a, ok, vamos a encontrar que nadie quiere frenar la economía del país. Creo que es muy importante impulsar la economía del país, ¿no? Impulsar a las empresas internacionales que no se vean afectadas en sus políticas internacionales. Y quisiera saber si hay un periodo de tiempo, digamos, que vamos a revisar y poder modificar estos temas que son sensibles, que al final de cuentas el fin común es la seguridad, ¿no? Pero hay circunstancias que a lo mejor es difícil comprender cuando está uno desde la parte de la autoridad y quisiera saber, y creo que sería muy importante el poder tener un momento donde, digamos, no sé, un periodo de 3 meses y cuál es el efecto que ha tenido en las aduanas, ¿no? En mi caso particular con los agentes aduanales, con la responsabilidad solidaria que tenemos con los importadores, pero los importadores y ustedes como autoridad, porque también encontramos de que en la aduana se ven los mismos verificadores y la gente de operativa de las aduanas se encuentra de repente con circunstancias muy obvias atadas de manos por la rigidez de lo que tiene que ser. Eso que entiendo que también tiene que ser rígido, no tiene que ser flexible para nada, ¿no? Pero quisiera saber este punto de vista. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, diría que estoy totalmente de acuerdo contigo y tan estamos de acuerdo que en el proceso llevamos más de 2 años. Es decir, ustedes pueden ver, la historia es totalmente pública en la CONAMER, en donde diversas empresas, cámaras y asociaciones empezaron a subir esas dudas. Ahí es nada más lo que se subió a CONAMER, pero yo les puedo decir que tanto mis colegas de la Dirección General de Normas como nosotros en la Dirección General de Comercio Exterior hemos tenido infinidad de reuniones con cámaras, asociaciones y empresas en individual. Entendemos que no necesariamente las empresas quieren tratarlo todo de manera gremial, atendiendo precisamente todo este tipo de dudas, de consultas. Y bueno, tú dices 3 meses, yo te diría 2 años, han sido un plazo que excede mucho más los 3 meses, es el plazo en donde hemos venido teniendo todo esto. Y en la recta final de que se publica ya en el Diario Oficial la regulación, al día de hoy llevamos prácticamente 7 meses. Entonces, o sea, creemos que se ha abierto el espacio necesario. No obstante, no estamos cerrados a escuchar casos concretos, problemáticas concretas, en el entendido de que trataremos pues, de darles alguna respuesta a las inquietudes que se nos planteen, pero en el entendido de que el acuerdo entra en vigor el 3 de junio y esa fecha no se mueve. Gracias. Otra pregunta. Se han estado dando a conocer algunas aclaraciones y también facilidades justo para el cumplimiento, y una de ellas está contenida en el oficio 1363 del pasado 15 de mayo. Entonces aquí la facilidad es, bueno, si tú ingresaste tu solicitud de certificación antes del 31 de mayo ante el organismo y lo acreditas, ¿no? Y tendrás que así manifestarlo en el pedimento a través de informar, ¿no? Acreditar que sí se hizo la presentación. Podríamos importar sin contar todavía con el certificado. Aquí se generan 2 situaciones. Volvemos a lo que puede pasar en la realidad, ¿no? Si por alguna razón resulta que el bien no cumple con los extremos de la norma para ser certificado, pues ya importamos, ¿no? Ya despachamos y tendríamos un bien que no cumplió. ¿Cuál sería el efecto que estaría pasando? Segundo, efectivamente, ya que obtuvimos el certificado, se cumplió con todo, volvemos a lo mismo, hay que rectificar pedimento precisamente para pues dar a conocer los datos del certificado que obtuvimos. Esto entiendo que al final del día pues es algo que tendría que estar haciendo el agente aduanal, estar muy pendiente de eso también del importador con el agente aduanal, pero también yo creo que valdría la pena por ahí pues hacer énfasis por parte de ambas dependencias, ¿no? Claramente no pretendemos que esta facilidad sea vista como una caja chica, en donde ahora va a ser la puerta
puerta trasera por donde por lo menos durante un par de meses que se concluye el proceso de certificación de un producto, que de antemano alguien supiera que no va a cumplir y se presenta al organismo, porque entonces estaríamos mandando un incentivo totalmente perverso. Claramente no se pretende relevar a la empresa de responsabilidad por ese no cumplimiento. Si quitamos esa responsabilidad, pues todo el mundo se va a formar y entonces ahora la modalidad va a ser entrégale a cualquier laboratorio, cualquier cochinada, y pase o no pase, se van a tardar 2 meses en certificarlo. Entonces, claramente sigue habiendo esa responsabilidad. Ahora, cuando presentamos bajo esta modalidad una mercancía de despacho, el laboratorio o unidad u organismo de certificación correspondiente nos va a entregar la misma información que ustedes vieron a nosotros y nosotros la vamos a depositar en el sistema de aduanas. Entonces, más allá de que el agente aduanal quiera armar su expediente adecuadamente, más allá de que incluso alguno, pues, en lugar de certificado, quiera escanear la solicitud del acuse de recibo para que dejar ahí evidencia de que contaba con el respaldo de la hipótesis normativa para hacerlo, al final, si no está depositado electrónicamente, igual que en el caso de los certificados, cumpliendo el layout completo del certificado, entonces no les va a levantar el candado electrónico la mercancía. Sí, en cuanto al tema anterior, pues, sabía que son, evidentemente, ha habido una gran apertura de parte de economía, y creo que sí ha llegado, pero creo que y también experiencia de 30 años en las aduanas, casi como la tuya, Juan, sabemos de que en el día a día las cosas van cambiando. Entonces, nada más tenerlo abierto a la posibilidad, porque creo que se nos presentan 20,000 circunstancias, son unas circunstancias que muchas veces no prevemos, nada más estar abiertos, ¿no? En el tema de la certificación de las piezas, porque llego ahí a esta parte donde lo hemos visto que hay mercancías que están hechas con del mismo número de piezas con diferentes números de parte, la misma número de parte, pero cambia el origen, cambia el certificado. ¿Tendremos que sacar nuevos certificados o podremos en esta homologación, para poder ampliar los certificados, que pudiera ser de una manera que no nada más será el número de piezas, porque puede cambiar el número de piezas, ¿no? Entonces, no sé, ese tema, ¿cómo lo ves? Aquí mis colegas de la Dirección General de Normas, que también están presentes, podrán dar una respuesta un poquito más técnica a ese respecto, pero insisto, algo que hemos procurado decir como una forma de hacerle entender a las empresas que lo que realmente está cambiando es la validación electrónica del certificado en la aduana. Por cuanto hace a las políticas de certificación, todo sigue igual. ¿Qué quiero decir? Que si hoy, independientemente de la entrada en vigor del acuerdo, el tema del número de parte cumple con los criterios para ser considerado familia en los productos y en aquellas normas que admiten este tipo de conceptos de agrupación de productos por características comunes y diferencias menores, es a lo que le llamamos familia, y entonces no tienes que probar cada uno de los modelos o de los números de partes, sino simplemente con que hayas probado alguno que tenga esos elementos esenciales, eso es replicable al resto de la familia. Pero creo que mis colegas de la DGN lo podrán explicar mucho mejor que yo. Gracias. Efectivamente, como es de su conocimiento, la mayoría de las normas tienen un capítulo de evaluación de la conformidad, y allí es donde nos dicen cuáles son los esquemas de certificación para efectos del cumplimiento de la norma. Lo que dice el licenciado Juan Díaz es en el sentido de que se tienen diversos esquemas, como puede ser por familia, por modelo, por lote. En ese sentido, es importante considerar esto, porque si alguna parte reúne justamente esas características o forma parte de un modelo, pues estas partes van a ser posible ser listadas en los certificados de cumplimiento con la norma. Ahora, volviendo con el tema de
de la identificación de estas partes en el certificado de cumplimiento, pues sí es tomar muy importante justamente cuáles son los requisitos, porque pues definitivamente nos han estado llegando consultas relativas a que si una parte no fue certificada como parte de un producto final, no le fueron realizadas las pruebas, pues es obvio que esa parte no va a ser posible identificarse o relacionarse en el certificado de cumplimiento. Sí, hay partes que están llamadas también en otra norma y en ese caso pues deberá de cumplir con la evaluación de la conformidad que dicta la otra norma. ¿Sí? Creo que va a haber mucho trabajo, ¿no? Porque habrá muchas normas, muchas solicitudes de normas para poder cumplir con esta diversidad, ¿no? Y nada más quisiera yo hacer una última pregunta. Para estos equipos de refacción, en cuanto al tema de las empresas donde hacen un trabajo interno y traen equipos especializados para su servicio, sea en cualquier industria, y que los van a utilizar ellos, y que al final de cuentas son equipos que muchas veces son únicos, ¿no? Son equipos, y eso los hemos encontrado. Yo creo que ahí se va a crear una problemática con estas empresas para poder cumplir con una certificación tradicional o típico, como se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a encontrar ese tipo de productos que sí van a ser usados a lo mejor por empleados de la empresa, y lo has dicho reiteradas veces que también se protege a esos empleados, pero se encuentra esa problemática que para ellos también es muy difícil poder certificar un producto que tiene unas características únicas, ¿no? Aquí, yo perdón por parecer disco rayado, pero creo que es importante esto. En estricto sentido, lo que se abre con la entrada en vigor del acuerdo el próximo lunes, en realidad es una serie de faltas, o bien en desarrollo de infraestructura, o bien en definición de criterios, o de operación, de evaluación de la conformidad. Es decir, no quiere decir que ese problema va a ser nuevo, más bien, como las empresas antes presentaban una carta bajo, pues es decir, verdad, pues nadie se daba cuenta de la factibilidad o no de cumplir con esa norma. El día de hoy que se dejan aceptar las cartas es cuando ahora sí se estresa el esquema y nos empiezan a surgir todos los y sí, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? En realidad eso es lo que estamos enfrentando ahorita. Lo que yo les quiero transmitir, digo, la mayoría de los que están aquí creo que somos más conocedores de temas de comercio exterior que de normalización, pero lo que yo les quiero decir es que en estricto sentido el acuerdo de NOMS no viene no es una herramienta, no es un instrumento que se pronuncia sobre evaluación de la conformidad o sobre normalización. Para eso está la ley de metrología, para eso están las propias normas oficiales mexicanas, que son las que te van diciendo cuál es el campo de aplicación de una norma, a qué sectores quedan excluidos, por ejemplo, qué modalidades hay para evaluar la conformidad, para hacer las pruebas a los productos, todo eso viene ahí. Este caso que tú comentas ha sido bastante reiterado en diversas consultas, y yo les diría que existen varias respuestas. Número uno, la norma 19, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, es la única que contiene que aquellos sabios, por decirlo de alguna manera, en temas técnicos, que se dedicaron a escribir cuáles eran las características técnicas que debería cumplir un producto que está bajo el amparo de este tipo de normas, que si no mal recuerdo es equipo de cómputo de lo que estamos hablando. Bueno, alguien dijo, oye, tengamos presente que hay equipo altamente especializado. Cualquier cosa que signifique equipo altamente especializado, digo, hay una definición, pero más allá de eso alguien sí tuvo el tino de decir, consideremos nosotros que estamos haciendo la regulación, que debemos tener algún apartado para diferenciar el equipo de cómputo ordinario, si se vale la expresión, de aquel realmente especializado. ¿Por qué? Porque parte de este proceso, que insisto, no tiene que ver con el acuerdo de NOMS, tiene que ver
con la normatividad en materia de evaluación de la conformidad, no se establece que requiere un número mínimo de muestras que van a ser sometidas a pruebas destructivas, y lo que muchas de las empresas nos dicen, oye, yo quiero traer 1, y resulta que tengo que traer 3 para que los destruyan, y cada unidad cuesta no sé cuántos miles de millones de dólares o miles de dólares, pues como que está medio raro. ¿O qué crees? Yo quiero traer, tengo la posibilidad de traer el producto más barato que a lo que me lo da el distribuidor en México. Pero con la certificación, pues ya es diferente. Bueno, es un tema de mercado. No es un tema del acuerdo de NOMS, es un tema de mercado. Si hay una empresa que es distribuidora de X producto, yo aquí el amigo Roberto creo que lo entiende muy bien con el tema de las importaciones paralelas, bueno, pues yo quiero que se lo compres a mi distribuidor autorizado. Si alguien está viendo una ganga en traerlo fuera del canal que la propia empresa ha definido como su canal de distribución, está en su derecho, pero deberá cumplir igual que el otro con esos costos. Si define después de haberlo puesto en la balanza, que le sigue conviniendo traerlo a pesar de esa certificación, pues adelante, se vale. Pero decir que porque yo voy a traer 1 o 2 o 3 que son poquitos para mí y no se los quiero comprar al distribuidor autorizado porque él me los da más caros, pues sí, es un tema de mercado. O sea, entonces, ahí no es un tema de es que va a salir caro, es que nada más quiero 1, es que las propias empresas definen sus canales de distribución, definen cómo atacar los mercados que tienen, y si alguien quiere hacerlo de una manera diferente, pues hay costos, digo, en México y en cualquier otro país. Bueno, a mí me están mandando preguntas del webinar y del Facebook. Y te voy a preguntar algo que ya dijiste, pero como que me gustaría que fuera todavía más claro y lo repitamos, ¿no? Es de Carlos Reyes, y otra pregunta es de Roberto Ernesto Martínez Paredes, que gracias por seguirnos. Uno dice, definitivamente no habrá prórroga, ya tú confirmabas, dice, ¿no? Pregunta, ¿no? Definitivamente no habrá prórroga. Ahora, me preguntan también que cuando existan mercancías que conforme a su descripción y fracción no existe una norma en México, que si existe algún mecanismo en donde se puede emitir por el organismo certificador una anuencia por carácter de parámetros, o solo el importador debe de señalar el identificador. Y la otra pregunta para juntarla es que a lo largo del proceso de implementación, que si podrá haber la posibilidad de que las empresas que cuenten con una certificación NOEA sin ser IMEX hagan importaciones definitivas, puedan exentarse, o se podrá buscar un esquema alterno. Son preguntas. Por último, para una tienda de autoservicio, que aquí está Manuel, que nos acompaña por parte de ANTAD, los refrigeradores exhibidores de los alimentos refrigerados y congelados, no podemos importar una muestra para enviar al laboratorio y su posterior certificación por los tiempos y los costos tan altos. ¿Qué criterio le aplicarán en aduanas? Creo que ya le respondiste, pero son en específico que sería bueno ser reiterativo y preciso. Yo le pediría a mi compañera Pamela, que es la directora general adjunta de todos estos temas en la Dirección General, que me haga favor de darnos un tour por los diferentes criterios que hemos venido emitiendo, porque la primera de las preguntas se contesta y creo que Pamela nos puede ayudar a precisar algunos puntos más. Y una vez que Pamela nos diga esto, yo regreso con las preguntas 2 y 3, por favor. Gracias. Bueno, ya. Sí, como lo comentaba Juan, en el portal de SNICE hemos ido publicando, conforme han sido emitidos, ciertos criterios que aclaran y dan certeza respecto de lo previsto en el anexo de normas y la operación ya puntual. Tenemos a la fecha 8 escritos, voy a ir uno por uno. El primero es el criterio sobre la aplicación de la fracción 10 del numeral 10 del anexo de normas, importación definitiva al amparo de un PROSEC. Aquí lo que se pretende aclarar es que se podrá importar al amparo de un PROSEC cualquier mercancía, aún y no venga listada en el numeral 5 del decreto, siempre y cuando vaya destinada a un producto final de los listados en el artículo 4 del decreto PROSEC.
El segundo criterio son mercancías exentas de demostrar el cumplimiento con normas. A lo largo de este análisis que hemos hecho al anexo de normas, se determinaron 2 fracciones arancelarias que no deberían estar sujetas al cumplimiento de una norma por el campo de aplicación. Una es partes de purificadores de aire y la segunda es partes de muñecas y juguetes. El tercer criterio, y que bueno, probablemente no aplique para este sector, pero igualmente lo comento, es la norma 119 de la Secretaría de Economía, que es para cinturones de seguridad. Actualmente no se cuenta con infraestructura para llevar a cabo la evaluación de la conformidad y por lo tanto se otorga un periodo de 1 año a efecto de implementar esta norma y por lo tanto la misma no sería exigible en la aduana. El siguiente criterio es el procedimiento para las mercancías que se consideran altamente especializadas conforme a la norma 019 SECOFI. Actualmente, y lo que te dice el anexo de normas, es que la información contenida en estas resoluciones tiene que ser transmitida a través de layout, pero bueno, hoy los organismos de certificación tienen acceso al sistema, como lo ha comentado Juan a lo largo de la reunión, por lo tanto consideramos viable que igual la información contenida en estas resoluciones sea transmitida a través del sistema. El siguiente criterio es el de los certificados de cumplimiento con normas, el que comentaba ahorita Nash, que es aquellas solicitudes que se ingresen al organismo de certificación previo al 31 de mayo, contarán con un periodo de 90 días naturales para contar con el certificado para llevar a cabo las importaciones. El siguiente, y digo ya este es el punto específico, es el procedimiento para importar al amparo del numeral 5 ter del anexo 241. En este criterio se establece el procedimiento para obtener la resolución por parte de la Dirección General de Normas cuando exista una duda razonable de que tu mercancía no cae en el campo de aplicación de la norma. En este criterio se establece cuáles van a ser los requisitos que tienes que presentarle a mis colegas de normas para que ellos puedan llevar a cabo la evaluación correspondiente. Es un escrito libre acompañado de la justificación de por qué la mercancía no debería estar sujeta al cumplimiento de la norma, esa mercancía en particular, y se deberá acompañar por instructivos, fichas técnicas, imágenes, en su caso una resolución ya de un organismo de certificación o si cuentas con pruebas del país de origen que también permitan a mis colegas llevar a cabo este análisis. Y bueno, la resolución partirá de 3 criterios: mercancías que estén dentro del campo de aplicación de la norma, pero que no exista la infraestructura particular para estas mercancías por las dimensiones o por las características propias de los productos, o mercancías que no estén dentro del campo de aplicación de la norma. En base a eso se emitirá la resolución correspondiente. El siguiente criterio que está público en el portal es, como lo comentaba Juan, el predictamen que será emitido por las cámaras y por las asociaciones señaladas en este oficio, que es la CANAME, la CANIETI y la INA, que permitirá a mis compañeros de normas emitir una resolución en un menor periodo de tiempo, toda vez que el análisis ya prácticamente está realizado a través de estas cámaras. Y el último criterio que tenemos es el de las piezas, partes y componentes. ¿Cuáles son los requisitos para que estas mercancías puedan estar listadas en el certificado del producto final? Digo, nada más reiterar que tienen que haber sido probadas con el producto final y corresponder a la misma norma. Si en dado caso requieres o estás sujeto a una norma distinta a la que fue probada del producto final, deberás cumplir con el certificado correspondiente a otra norma. Y hasta ahorita, digo, estos son los criterios. Tenemos un par pendientes que se estarán dando a conocer el día de hoy. ¿Sí? Ok. Uno es el criterio de uso doméstico. Hoy hay normas que van destinadas o más bien aplican a aparatos electrodomésticos. La 01
Entonces se va a dar a conocer el criterio de qué se entendería por aparato electrodoméstico, para en el caso de que no caigas dentro de estas características, bueno, no tengas que acreditar el cumplimiento y únicamente estarías utilizando el identificador EN. Y el siguiente es el procedimiento cuando las normas sean de otras dependencias. De las 65 normas, no todas corresponden a la Secretaría de Economía, hay unas de Conagua, de CONUE, de Trabajo y de Semarnat. En dado caso de que en el procedimiento que había mencionado el 5TER consideres que tu mercancía no cae dentro del campo de aplicación de esta norma, la consulta se haría ante esas dependencias y digo, el procedimiento similar al de las cámaras, la dependencia nos haría el conocimiento de la información y nosotros a su vez la haríamos del SAT. Por favor, sí, por favor. La 2 era, te volvían a preguntar que si definitivamente no iba a haber prórroga. Ya contestaron el tema de cuando no esté la norma, ya lo contestó Pam. Y la otra es para artículos que por sus características no son sujetos de certificación y ocupan dictámenes técnicos de excepción de normas, serán absolutamente todos canalizados a la Dirección General de Normas, pero es que me están llegando más. Era esta. Para una tienda de autoservicio, los refrigeradores exhibidores de los alimentos refrigerados y congelados, no podemos importar una muestra para enviarse al laboratorio y su posterior certificación por los tiempos y los costos tan altos. ¿Qué criterio aplicará en aduanas? Este es de Roberto Ernesto Martínez Paredes. La primera de si va a haber prórroga, en verdad, créanme que no nos estamos esperando al viernes en la noche y les sugerimos no esperarse al viernes en la noche, esperando que vamos a sacar una prórroga. Por eso también le pedí a Pamela que les diera los adelantos de lo que está en proceso y claramente no está en proceso una prórroga. No va a haber una prórroga. Por cuanto hace al caso de la tienda de autoservicio que se refiere a sus refrigeradores o a cualquier otro tema, por favor, ahí la sugerencia de nuevo es, seguramente esos refrigeradores cuentan con alguna certificación. Ubiquen al organismo que les certificó eso en el extranjero. Hablen con un organismo en México para que vea la factibilidad de celebrar un acuerdo de reconocimiento mutuo. O bien, pídanle a su proveedor que le pida al organismo que certificó en el extranjero que contacte a alguno de sus homólogos en México con el objeto de que analicen la viabilidad de tener un acuerdo de reconocimiento y que al amparo de los mismos sea factible el que logren pues reducir considerablemente los costos de esta certificación. Ahí es importante, la verdad es que los acuerdos de reconocimiento mutuo eran una herramienta pues, a la que le hacíamos el feo todos, pero que con esto vienen a tomar una relevancia fundamental. Algo que es importante es que tampoco ha habido gran interés de organismos extranjeros en voltear a ver a los nuestros, a los mexicanos, y tenemos noticia de algunos laboratorios y organismos mexicanos que se han esforzado por tocar la puerta de organismos extranjeros para poder hacer esos acuerdos de reconocimiento. Ojo, implican reciprocidad, es decir, no nada más es que el mexicano les reconozca, sino es que el extranjero también reconozca lo que hace el mexicano. Y bueno, seguramente con esto pues se mueve la balanza de interés de parte de los organismos y laboratorios en el extranjero y seguramente los nuestros, porque así se los hemos dicho también en las reuniones que tenemos, que es muy importante para nosotros que estén abiertos a la posibilidad de nuevos acuerdos de reconocimiento, que no lo vean como pérdida de mercado, como tradicionalmente
se ha pretendido ver este tema, sino más bien como el generar alianzas que permitirán que las empresas en México sean mucho más productivas, mucho más competitivas. Hay un tema ahí que también es relevante para nosotros. Comentaba Pamela que sí, en algunos casos en donde claramente no hay, se está reconociendo que no hay infraestructura de evaluación de la conformidad. Si llegamos a enfrentar casos de productos en donde por las dimensiones o características de la mercancía no hay un laboratorio en México que les pueda realizar las pruebas, estamos también en condiciones de extenderle una resolución de carácter temporal para que pueda continuar con la importación de estos bienes y claramente ahí lo que se le estaría pidiendo es otro tipo de documentos a estas empresas, pero aquí es fundamental que sea claro que no haya en el universo total de infraestructura de evaluación de la conformidad, me refiero a laboratorios, no con que voy al laboratorio más chiquito y más, perdón por la expresión, más patito, me agarro el más patito para, verdad que tú no puedes, y me vas a decir, pues sí no puedo, y entonces ya voy con la economía, sino es cuando es claro del análisis de las capacidades de todos los laboratorios que están acreditados por esas pruebas. No lo hay, y sí ya nos han presentado empresas casos concretos de eso. Entonces la Secretaría está en condiciones de emitir resoluciones temporales. ¿Temporales por qué? Porque pretenderíamos que esto sirviera para generar inversión en el sector de infraestructura y evaluación de la conformidad de nuestro país, que no se ha detonado al día de hoy porque pues también todo se movía a través de cartitas bajo protesta. ¿Sí? Manuel, nos acompaña de Antad, Manuel. No, si quisieras. ¿Ya te contestó? Digo, antes que nada, me sumo al reconocimiento que ha tenido la Secretaría de Economía. Digo, por apertura, por oídos, no nos podemos quejar. Y cuando está un argumento de seguridad, difícilmente se puede argumentar un tema de costos, precios, tamaños, dimensiones. Entonces, digo, es una parte que cuarta mucho el planteamiento que queríamos hacer. Entiendo, por lo que ahorita amablemente nos comparten, que probablemente en ese criterio del 5TER se pudiera argumentar, y obviamente toda argumentación requiere de seriedad en el planteamiento, que podrían existir algunos productos, o algunas mercancías, mejor dicho, para uso, y yo me refiero concretamente a mi sector, en una tienda de autoservicio, en una tienda departamental, pues hay pantallas que utilizan para vestir la tienda por fuera, que son de 300, 400 pulgadas, o sea que traer 3 para que destruyan 2, dices, mejor regálamela, ¿no? Probablemente ahí pudiéramos encontrar con un refrigerador industrial, digo, no el de las cervezas, pero sí uno más generoso, donde van los perecederos y demás. Ahí pudiera haber, no estoy diciendo que va a haber, pudiera haber espacio, eso estoy entendiéndolo bien de acuerdo al criterio, obviamente revisando muy bien todos los ABCs que haya que llenar, por ahí podría haber un espacio, además de insistir en el tema del reconocimiento mutuo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El empujar y el apostarle de ese lado. Son empresas importantes, quiero pensar que le compran a productores extranjeros importantes, que cuentan con una certificación, y que acercarse a un organismo que ya tiene un reconocimiento mutuo o promover un reconocimiento mutuo, pues es prácticamente un trámite, ¿no? Siendo muy concreto a la pregunta, Manuel, efectivamente vemos nosotros dos vías. La primera es la comentada del acuerdo de reconocimiento mutuo, que en verdad creo que es algo de lo que está más a la mano, de lo que mejor nos puede servir para estos momentos. Y número dos, aquellos casos, y ya que tocas este tema de los refrigeradores industriales, sí, varias empresas nos han tocado el tema de refrigeración industrial y de aire acondicionado industrial. A ver, ya revisé tantos laboratorios
no, por las dimensiones, no es que no quiera, pero por las dimensiones del aparato no pueden probarlo. Por las especificaciones del aparato no lo pueden probar. Ese es el segundo y último caso en donde existe esto. Pero insisto, hay que hacer una revisión exhaustiva de las capacidades y no irse con el primero que me dé una cartita que dice que no. Eso no va a ser suficiente para obtener esa autorización. Si me permites, yo creo que en esta intención de poder llegar a acuerdos con algunos organismos internacionales, yo me llevo esa inquietud para plantearla como consejero en la entidad mexicana de acreditación. Tenemos ahí un catálogo muy importante de todo lo que son las unidades de verificación, etcétera, los laboratorios, para que se pueda agilizar y que sea favorable pues a la importación y a todo lo que tiene que ver en este caso ahorita con seguridad, porque a final de cuentas todos en algún momento, y eso lo hemos expresado en Concanaco, somos un usuario final de cualquier producto. Entonces yo creo que nos tiene que importar y tenemos que hacer el trabajo necesario para que podamos cumplir con las normas. Finalmente esa es la intención de lograr la seguridad y de ahí facilitar también el intercambio de mercancías, que es lo que nos tiene también en esta mesa. Gracias. Tenemos, yo creo, 4 preguntas más, ¿no? Está Alejandro Garcés Seisman de Héctor Díaz, que también tienen unas preguntas, y Nachi para terminar. Mi pregunta tiene que ver con los certificados equivalentes expedidos en el extranjero y tiene que ver con el hecho de que ya una empresa extranjera le haya solicitado a su entidad verificadora en el extranjero que reexpida estos certificados. Pero si el tiempo de trámite de esta reexpedición y del envío de la información correspondiente a la Secretaría de Economía no se cumple para el lunes, pues parecería que estos casos no están contemplados en el criterio publicado de 90 días cuando se trata de entidades de certificación registradas ante la EMA aquí en México. Entonces pregunta, en ese caso, si un extranjero ya solicitó a la entidad de verificación extranjera, ¿se le van a dar 90 días para importar también o a partir del lunes ya no? Nada más una aclaración. Hasta donde yo recuerdo, en ningún criterio hablamos de 90 días, ¿o sí? ¿Así se habla de 90 días? Ok. Bueno, a ver. Ahí déjenme ver. Los 90 días salen del plazo que nos dicen los laboratorios y organismos que es lo que les lleva a certificar esto. Pero ojo, lo preguntaba Nash hace un rato. Y si en el Inter nos dan la información, el laboratorio u organismo correspondiente, que la mercancía no cumplió, no tiene lo que le quede de 90 días para hacer la operación. En ese momento se acabó y punto. Y será responsable la empresa por haber realizado esa importación sin cumplimiento, porque claramente hay evidencia de que no cumplió. Ahora, en este otro caso, la verdad es que la comunicación con los organismos extranjeros ha sido muy fluida. Me cuesta trabajo pensar el caso de que uno de estos organismos no esté enviando la información a nosotros. Es información relativamente sencilla la que les estamos pidiendo. De hecho, la información que nos van a mandar esos organismos es más corta que la información de los organismos mexicanos. ¿Por qué? Porque quien tenga acceso a ese producto va a poder usar, digamos, no está casado a un RFC, ese certificado. Entonces, es más corto el layout de lo que ellos nos estarán enviando. Yo insisto, la comunicación con ellos ha sido bastante buena. No nos hemos planteado este caso, me gustaría más bien saber de algún caso concreto
en donde y entender por qué el organismo no estaría reaccionando adecuadamente a entregar la información, porque igual que a los mexicanos se les han abierto las puertas, se les ha dado toda la información, se ha tenido reuniones con ellos. Entonces, no vería por qué no. O sea, no te quiero decir que nos cerramos a un no absoluto, pero creemos que el caso de ellos no van a hacer ni pruebas, ni absolutamente nada. El otro tema, el de los famosos 90 días, es cuando ingresas tu solicitud y estás iniciando el procedimiento de certificación. Aquí no hay ningún procedimiento de certificación que ellos vayan a hacer. No entendería yo esa necesidad de los 90 días. Simplemente le estás pidiendo, oye, de mi certificado, asócialo a estas fracciones arancelarias y mándaselo a México. No creo que justifique 90 días o algo así hacer esto, ¿no? Sí, sí. El racional de la pregunta tiene que ver porque una persona que ya tiene un certificado UL equivalente extranjero, que ya acredita conformidad, pues el lunes no va a poder hacerlo si el viernes, por descuido, si el viernes va a solicitarle a este ente extranjero, reexpídeme el certificado con la fracción mexicana, el lunes él ya no puede. A diferencia de alguien que no está certificado, que el viernes puede ingresar su solicitud y puede por 90 días. Entonces, esto es nada más para alguien que apenas va a solicitarle a su certificador extranjero que reexpida y que no lo ha hecho por causas imputables a él, y a lo mejor el laboratorio extranjero se va a tomar no 90, sino una semana, 2 semanas en reexpedir. Entonces, el planteamiento sería si la dirección ha contemplado, las direcciones han contemplado este caso y si podría haber un criterio en este sentido. Si ustedes recuerdan también cuando Nash hacía el comentario de cómo va a funcionar este tema de con los laboratorios, nos tienen que entregar cierta información, que es ese mismo layout. Entonces, si yo te dijera que sí, te estaría engañando, te estaría viendo la cara, porque estoy diciendo sí, pero me tiene que entregar esa información. De otra manera no tengo cómo depositárselo a aduanas, y esa información es precisamente la que necesito. Entonces, no sé cómo responderte, sí o no, pero en realidad eso es lo que nos tiene que dar, aún para poderlos habilitar, nos tienen que dar esa información. Entonces, Héctor. Sí, por favor. Hola, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con una empresa Prosec, en el caso de que ellos, entendiendo el tema de la excepción, cuando algún producto no vaya a formar parte de su proceso o no se va a integrar al producto final, sino que se utiliza como soporte para para pruebas técnicas o algún equipo de cómputo o algunas válvulas de refacción para la maquinaria, este tipo de elementos que entrarían en la excepción por formar parte del programa Prosec. No se van a integrar al producto final, pero sí se van a utilizar para el proceso como tal. O sea, si realmente, a ver, el Prosec también admite un tema de maquinaria y equipo, ¿sí? Si es así como lo estás importando, no debes tener problema. ¿Sí? Sí, es que no se escucha así, ¿no? Es un tema con los acuerdos de equivalencia, nada más para puntualizar algo. En el caso de una empresa de estas 3 que son de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen una filial en México, no es necesaria la intervención de esta filial en México para que Secretaría de Economía reconozca el certificado con que la empresa, el organismo certificador extranjero ponga la fracción arancelaria, nosotros podemos, ellos pueden ya enviárselos a ustedes. Gracias. Así es. Debo comentarles que alguno de los organismos estuvo muy insistente en que la filial mexicana tenía que reexpedir el certificado y la respuesta fue no. No pretendemos darles mayores cargas ni una ruta más complicada, mayores costos.
Los acuerdos de equivalencia emitidos hace 2 administraciones nos dicen claramente que ese es el documento y ese es el que vamos a conocer. Por eso se estableció comunicación directa con las matrices, por llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos y en Canadá, y esperamos el compromiso y la información de ellos. Si esas matrices no reaccionan, no porque la filial mexicana nos diga, oye, yo aquí tengo lo que te debería dar aquel, eso no es lo que se va a aceptar. Si el acuerdo entre ellos es que aquellos no lo van a dar y que ese sea el que haga la certificación nacional, ese ya es problema de ellos, sí que no lo hagan de nuestro conocimiento porque no es lo que se acordó con ellos y no debería ser así, pero nos basta con que la empresa americana o canadiense nos entregue la información y con eso vas a poder pasar en aduana. Pues, Nash, para cerrar, teníamos unas dudas extras. Hay más dudas, nos están llegando por el portal, también por el webinar. Todas te las vamos a transmitir y las vamos a contestar para que hay algunas que son repetitivas. Entonces ya traduciremos lo que ustedes nos compartan y con eso lo hacemos extensivo. Richard, no sé, cuando termine el Facebook Live, pues dejarlo, que se quede. La verdad que la información es sumamente interesante e importante. Así es. Bueno, pues ya un par de preguntas nada más, o comentarios. En el caso de que se envíe un caso, si tenemos un caso en donde tenemos la inquietud sobre el campo de aplicación de la norma en relación a un producto, entendemos que se puede mandar por correo. Hay un tiempo de respuesta, es lo que esperaríamos justo para saber si estamos obligados o no al cumplimiento de la norma. Ese sería un tema, y si quieres una vez el último. Comentaba al principio de la plática con Pame en relación a los identificadores, nada más si nos pudieran comentar. Entendemos que lo que está publicado en cuanto a los usos para la excepción de los casos que proceden, ya está validado con aduana. Sin embargo, entiendo que también va a haber todavía la publicación de algún caso que está pendiente, nada más para que también la audiencia sepa, ¿no?, que en estos días estaríamos esperando esa publicación. Sí, por lo que hace tu primera pregunta, es el procedimiento del 5TER y es presencial, es en las oficinas de la Dirección General de Normas. Todo el expediente, los requisitos que igualmente están públicos en el portal de SNICE, y el plazo de respuesta es de 20 días hábiles. Y la siguiente pregunta respecto de las claves de pedimento e identificadores. De igual forma, en el portal de SNICE dimos a conocer un match de supuestos del numeral 10, que son los supuestos que ahorita no estás obligado a demostrar el cumplimiento en la aduana, con las claves de pedimento que te van a permitir llevar a cabo la importación. Esas claves ya existen hoy en el anexo 22, no requieren ningún cambio o adecuación. La única intención de ponerlos a disposición es por si ustedes como importadores notaban que hacía falta alguna clave que ustedes utilizaban en las operaciones, nos lo hicieran saber para nosotros poder tocar base con aduanas. Hoy los ajustes se están llevando a cabo, la mayoría ya están listos conforme a lo que está disponible en el portal, y el único identificador que sí hace falta es el que corresponde a las importaciones por empresas certificadas de prototipos y muestras comerciales, toda vez que es un nuevo supuesto, y esta semana nos comentan que estaría la publicación en el anexo 22, ya con este identificador, que si no me equivoco sería la fracción 17 de EN, fracción 17 del anexo de NOMS. Muchísimas gracias, y quisiera cederle la palabra a nuestro secretario, ¿no?, para las palabras de despedida. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta interesante exposición, y en donde se respondieron muchas de las inquietudes de parte del auditorio que tuvimos tanto presencial como a través de los medios electrónicos, queremos darle las gracias al director Juan Díaz Mazadiego, director de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, por habernos ilustrado y darnos la facilidad de escuchar de viva voz de la Secretaría lo que viene para el próximo 3 de junio.
También agradecer a nuestros invitados, a Nayeli, a Luis, a Manuel, por supuesto a Octavio de la Torre, por su participación en este webinar que realmente es de mucha utilidad y de mucho interés para todos nuestros afiliados. Nuevamente muchas gracias a nombre de nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, y pues gracias por la hospitalidad. Pues gracias. Cerramos el video. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Excelente información. Muchas gracias. Que tengan un excelente día a todos y pues nos vemos. Con permiso. Gracias. Sí, gracias, Juan.